yo quiero compartir un tema que se titula ¿qué dice la Biblia del divorcio? Y el día de hoy, pues, les repito, vamos a ver el tema del divorcio. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. No queremos escuchar pensamientos humanos, no queremos escuchar opiniones del hombre, queremos escuchar la voz tuya, Señor. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor, porque si hay algo que viene de ti, Señor amado, de veras es lo que nos bendice, lo que nos edifica, es lo que nos guía, Señor. Padre, yo te pido que tú, Señor amado, nos los muestres, nos enseñes, Señor, si también estamos equivocados, Señor, que tú nos enseñes a cada uno en lo personal y queremos hablar tu voluntad, Señor, lo que está revelado en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a la medianoche, a lo mejor estás dormido, te tienes que levantar para ir al baño, está oscuro y de repente te pegas en la cama, en uno de los dedos del pie, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Qué voy a hacer? Me duele mucho, me quito el zapato, voy a la cocina, agarro el cuchillo y me corto el dedo. No, ¿verdad? Yo creo que nadie haríamos eso. Yo creo que inmediatamente cualquiera nos diría, detente, ¿cómo crees que vas a cortártelo porque te duele? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un analgésico, prendemos la luz a ver si no ha pasado algo, si no se nos arrancó por ahí la uña. Y bueno, tendremos tiempo para curar el pie, porque es mejor vivir con ese pie, aunque duela, que vivir sin él. Y yo creo que estamos entendiendo la ilustración, porque el día de hoy no sé de dónde ha salido esa mentira de que como el matrimonio es algo doloroso, pues hay que ir a cortarlo, ¿no? Hay que cortarlo, hay que mejor agarrar ese cuchillo que tiene la D de divorcio y cortarlo, arrancarlo de nuestra vida porque es algo molesto. O sea, si nosotros curamos nuestro pie y si nosotros curamos nuestro dedo porque es parte de nuestro cuerpo, ¿cuánto más el matrimonio? Porque la Biblia dice que el matrimonio ya no son dos, sino que ahora el matrimonio es una sola persona y obviamente a veces el matrimonio duele. A veces el matrimonio es doloroso. No le voy a preguntar a nadie, ¿verdad?, qué tan doloroso ha sido, porque esto se pudiera volver en una terapia. Pero el matrimonio duele porque hay responsabilidades, porque hay heridas, porque el otro es cercano a nosotros. Es más, a veces ya vivimos más con nuestra esposa que con nuestra propia familia. Definitivamente, yo, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, estaremos cumpliendo 32 años de casados. Entonces, he vivido ya más con mi esposa que con mi propia familia. O sea, duele porque hay unión, duele porque es parte de lo mío y porque estamos unidos. Duele también porque, ¿sabes qué? Hay luchas, hay conflictos, porque tanto ella como yo tenemos nuestras fallas. Aunque Dios nos ha redimido por la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, no deja de haber en nosotros una lucha. No deja de haber en nosotros ese viejo hombre que se quiere rebelar y que quiere salir. Duele también porque el mundo nos ha vendido la mentira de que hemos de vivir para la felicidad, de que el matrimonio es para ser feliz. No, amados. Y a veces nos venden esa idea. Nosotros ya decíamos la semana antepasada, hemos sido creados para la santidad, para crear y honrar a Dios, para obedecer en nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es dejar de un lado ese cuchillo del divorcio. Es un tema delicado el divorcio. El día de hoy vamos a estar viéndolo, el estudio, de la siguiente manera. El divorcio, tanto en nuestros tiempos, el día de hoy hay mucha gente que se está divorciando. Pareciera que el matrimonio tiene ya fecha de caducidad. Y entonces en el tiempo de Jesús el divorcio también era un tema candente. ¿Y por qué se divorcia la gente? El día de hoy ya no se soporta nada. Nos hemos vuelto muy delicados y anteriormente la gente como que tenía más ese sentimiento o tenía más esa mentalidad de poder soportar las cosas. El día de hoy ya la gente no está dispuesta a sacrificarse, no está dispuesta a abnegarse.
La gente está obsesionada por la felicidad y enseguida que se les muere esa idea que tienen del paraíso, se les muere esa felicidad y entonces empiezan a culparse el uno al otro, como Adán, como Eva, que se culpaban y hemos perdido, ¿no? Y la gente se empieza a culpar, es que todo era feliz, pero por tu culpa ya no fue, y nos culpamos el uno al otro. La felicidad, mis amados, no es nuestra meta. La meta es agradar a Dios, la santidad, el servir a Dios, la obediencia a Dios. Entonces, vamos a ver el pasaje, Mateo 19, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Yo le animo a que usted anote, a que tenga usted su Biblia abierta, ¿verdad? Y mire, lo primero que yo quiero que veamos en este pasaje que acabamos de estudiar es el contexto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fue lo que pasó y por qué surge esta pregunta? La Biblia dice que Jesús fue de regreso con sus discípulos a Judea. Judea estaba en el sur de Israel, su ministerio generalmente estaba en el norte, en Galilea, y fue a Judea. Y de pronto dice que entran en escena los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los religiosos. Y ellos están haciendo siempre lo que hacían, lo mismo de siempre, que era tentar a Jesús con palabras. O sea, se acercaban siempre con la intención de sorprenderlo, de atraparlo, de pillarlo, dijeran en algunos lugares. Siempre hacían esto. ¿Por qué? Porque le tenían mucha envidia, lo odiaban. Y Jesús se había convertido para este momento en el rabino de la época. O sea, él era muy famoso. La gente seguía a Jesús por multitudes y los fariseos estaban allá solos con 3 o 4 personas. Y entonces ellos sentían una gran envidia porque Jesús se había hecho famoso, las multitudes lo seguían y ellos estaban llenos de celos, de envidia. Y la gente los había dejado y ahora estaban empezando a seguir a este joven de Nazaret, a Jesús, el hijo del carpintero. Así que los saduceos, los escribas, los fariseos se reunían, todo religioso. Cada vez que se acercaba a Jesús, se acercaban con una mala actitud. Se acercaban para tentarle con estos corazones llenos de envidia. Y ahí está Jesús rodeado de una multitud y de repente estas personas, un fariseo ahí levanta la mano y le dice: Rabí, maestro, sí, dime, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dámela. Bueno, obviamente Jesús ya sabía la respuesta, ya sabía lo que le iba a preguntar. Y entonces este hombre le pregunta a Jesús: Señor, maestro, Rabí, ¿qué opinas tú del divorcio? Cuando le hace la pregunta a este hombre a Jesús, realmente no le interesaba la respuesta. Lo que estaba haciendo este hombre, ¿sabes qué era? Dividir a las multitudes, que la gente se separara de Jesús, hacerlo quedar mal, tentarlo con sus palabras. ¿Por qué? Porque el divorcio en aquella época era un tema muy polémico. De hecho, había diferentes posturas sobre el divorcio. Y es lo que vamos a ver también en esta hora. O sea, ¿cuáles son las diferentes posturas que había en el siglo I de acuerdo al divorcio? ¿Cuáles son las diferentes posturas que hay el día de hoy en cuanto al divorcio en este siglo que tú y yo vivimos, siglo XXI?
La pregunta que le lanzaron a Jesús públicamente los fariseos fue esta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? ¿Está permitido el divorcio, Señor? Bueno, el divorcio en aquella época era un asunto muy controversial, porque la sociedad estaba dividida en dos grupos. O sea, sobre esta pregunta había dos grupos que estaban liderados por dos rabinos. Vamos a ponerlo ahí en la presentación. Había dos rabinos muy conocidos en aquella época. Seguramente alguno de los presentes ha escuchado hablar de ellos. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Eran los dos rabinos más conocidos. Estos grupos o estos rabinos eran los maestros que tenían más influencia y que enseñaban las escrituras. Por ejemplo, Shammai, uno de los rabinos, decía que un hombre se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen. Eso era lo que él enseñaba. Y esto estaba basado en Levítico capítulo 21, versículos del 13 al 15, donde Dios le ordenó a los sacerdotes, tenían que casarse con una virgen, y si descubrían, en la noche de bodas, por supuesto, que ella no era virgen, le daban permiso de divorciarla. Eso era lo que enseñaba Shammai basado en Levítico 21. Y solamente por esa causa era el divorcio. Hillel, el otro rabino, él decía que un hombre se podía divorciar inclusive si su mujer le echaba a perder el plato de sopa. Esta sopa está muy salada, no le pusiste pollo, te divorcio. En aquella época había dos hombres que eran los que enseñaban. Y bueno, la Biblia dice que Pablo, por ejemplo, fue instruido a los pies de Gamaliel, otro rabino. O sea, eran personas que tenían mucha influencia. Estos dos personajes habían dado su opinión en cuanto al tema, y la sociedad estaba dividida en dos posturas: la postura de Hillel y la postura de Shammai. Ahora la pregunta: ¿tú con quién te identificas de entrada, no? Si tú fueras un judío y estás escuchando esta postura, la primera, la más estricta; la segunda, la más liberal, ¿con cuál te estás identificando? Entonces, ¿qué era lo que querían los fariseos con la pregunta que le hacen a Jesús? Querían que Jesús se posicionara en una de estas dos escuelas. A ver, Jesús, dinos de parte de quién estás. ¿Eres de Hillel o eres de Shammai? Porque si eres de Hillel, los de Shammai no te la van a pasar. Y si dices que eres de Shammai, entonces los de Hillel ya no te van a sonreír, ya no te van a aceptar. Entonces las posiciones de estos dos rabinos salían de un mismo texto. Vamos a ver de dónde salía la posición de estos rabinos. En cuanto al divorcio, ¿qué texto era el que ellos interpretaban? Y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, los versículos del 1 al 2. Y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso es lo que enseñaba el Deuteronomio. Y la clave de este texto, esa palabra que dice alguna cosa indecente. O sea, si tu mujer hace algo indecente, despídela de tu casa. La pregunta, y es ahí donde venía la controversia: ¿qué es algo indecente? ¿Qué es esa cosa indecente? Shammai, ya vimos, tenía una postura más estricta, y él entendía que indecente solo podía ser adulterio o fornicación, o sea, algún pecado de orden sexual. Shammai, que era el rabino también de aquella época, decía: si tu mujer te es infiel, eso es algo indecente. Entonces tú le das carta de divorcio y le abandonas por infidelidad. Pero por el contrario, Hillel, el otro rabino, él decía que el indecente eran mucho más cosas, y esta postura era más liberal. Por ejemplo, dicen que algunos judíos se separaban de su mujer
porque la mujer no cocinaba bien y se divorciaban. De hecho, hay un hombre llamado Flavio Josefo, que fue un historiador judío, y él era de la escuela de Hillel y se casó 4 veces. 4 veces, y en algunas de esas fueron por algunas situaciones, pues, minucias, pero era precisamente a veces para casarse con alguien más joven. Inclusive en la Biblia nos habla en el libro de Malaquías que la gente se estaba divorciando para casarse con personas que no eran del pueblo de Dios, que eran personas que se les consideraban paganas, más jóvenes, más guapas, y se casaban y entonces se divorciaban por cualquier cosa. Eso era en el tiempo del Señor Jesús. Había, por así decirlo, 2 grupos, conservadores y liberales. Y quiero decirle que en nuestra sociedad, dentro del cristianismo, ¿cuántas opciones el día de hoy hay dentro del cristianismo? También vemos que hay 4 opciones, 4 grupos. Vamos a verlos. Hay de las más estrictas a las más permisivas. La primera, hay predicadores y maestros, algunos de ellos muy confiables, que no permiten el divorcio ni el nuevo matrimonio bajo ninguna circunstancia. O sea, una vez que una persona se casa, lo único que puede terminar con el matrimonio es la muerte de alguno de los cónyuges. Ninguna otra circunstancia. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, otros eruditos, creen que el divorcio está permitido en pocos casos, pero que la persona no es correcto que se vuelva a casar. O sea, te puedes divorciar, pero ya no volverte a casar. Y otros maestros enseñan que el divorcio y el nuevo matrimonio están permitidos en casos limitados. ¿Cuál es? El pecado sexual, el abandono de un no cristiano, pero aún hay desacuerdos en la forma de determinar ciertos casos. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo, que incluye también a pastores, hay iglesias que permiten el divorcio y el nuevo matrimonio por cualquier motivo o por cualquier causa. Ese es un cuarto grupo, muy liberal, por cierto. Inclusive hay pastores que el día de hoy se han divorciado y se han vuelto a casar hasta 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué vamos a ver en este estudio? Vamos a ver 3 cosas para que nosotros podamos ir viendo. En primer lugar, vamos a ver lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también, en segundo lugar, lo que los fariseos malinterpretaron a su conveniencia. Y en tercer lugar, vamos a terminar viendo lo más importante, qué es lo que Jesús nos dice sobre el tema del divorcio, porque Jesús es la autoridad. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el Sermón del Monte, en varias ocasiones dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo? ¿Cómo lo estaba diciendo? Con esa autoridad del Hijo de Dios, con esa autoridad de Dios en su vida. Vamos a estar viendo 3 pasajes: Deuteronomio 24, Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. Son los textos que vamos a estar viendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que Moisés enseñó o escribió sobre el divorcio? Los fariseos entendían, fíjese cómo lo entendían que Dios estaba mandando que se divorciara. Así lo entendían ellos. Es que Dios me manda a divorciarme, y eso es totalmente falso. Si solamente una cosa nos quedara clara el día de hoy, sería esto: Dios nunca manda que te divorcies. Dios, dice la Biblia en Malaquías, aborrece el divorcio. Es algo de las cosas que Dios aborrece. Y también el Señor Jesucristo dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dios nunca manda que te divorcies, y Moisés no mandó que el pueblo se divorciara. Moisés, ¿sabes lo que hizo? Reguló el divorcio. Es diferente. Cuando hablamos del divorcio en tiempo de Moisés, hablamos de una regulación, de una situación caótica que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Sabes qué dijo eso? ¿Qué era producido el divorcio? Lo que producía los divorcios, la dureza del corazón. Y entonces el Señor reguló a través de Moisés los divorcios, porque decía como que de los males, el menor. Estas personas se van a matar, este hombre la va a matar, o esta mujer va a dañar mucho a sus hijos. Y entonces reguló el divorcio. Ahora vamos a ver Deuteronomio 24, volver a leerlo para que nos quede y nos vaya quedando más claro. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano,
y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Está describiendo la situación. Todo el Deuteronomio, si ustedes lo han leído, está lleno de casos prácticos. Es un libro de consejería. Si pudiéramos subrayar cuando dice, cuando suceda esto, ¿verdad? Cuando alguno tomare, o sea, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuamos cuando está pasando algo de lo que está narrando aquí? Entonces dice, cuando esto suceda, ¿qué debemos hacer? Permítame que yo lo lea de esta manera. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y él escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, y salida de su casa se casare con otro hombre. Si esto está diciendo la palabra de Dios. O sea, y ahí es cuando pase esto, cuando suceda esto, entonces el Señor nos va a dar un mandamiento. ¿Qué es lo que pretende aquí Dios en primer lugar? Proteger a la mujer para que no fuera repudiada por cualquier razón, para que no fuera desamparada. Entonces lo que Dios hace está limitando el divorcio. Algunos historiadores, repito, como Flavio Josefo, que se habían divorciado por cualquier causa y se habían casado hasta 4 veces. Algunas personas se divorciaban por cualquier razón. Es que quemó la cena, ¿verdad? Quemó la cena de Año Nuevo, el pavo lo quemó. Entonces, ¿qué pasó? Por criticar a la suegra, hablaste mal de mi mamá, te doy carta de divorcio. Por discutir en voz alta, los vecinos escucharon que me gritaste, te doy carta de divorcio. Es un descrédito, decían. O porque había otra mujer que era más guapa y ya la habían visto, ya le habían echado el ojo, y entonces se divorciaban o buscaban divorciarse de su esposa. Si el marido, dice aquí, encontraba alguna cosa indecente, y este término indecente hay que ponerlo entre comillas, porque ¿qué significa? La palabra indecente se puede traducir como reprochable. Dicho de otra manera, si el marido tiene alguna queja, ya podía divorciarse de su mujer, y esa cosa indecente en Deuteronomio 24 ellos la traducían, pero no como el adulterio, sino como cualquier cosa. Ahora, déjeme decirle que en el caso de adulterio era algo diferente el trato. En el Antiguo Testamento, si una persona cometía adulterio, ¿sabe qué pasaba? La persona no se divorciaba, sino que quedaba viudo, porque al adúltero lo apedreaban, y por tanto al morir el cónyuge se podía casar de nuevo, porque la pena del adulterio era la pena de muerte. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 8? Ahí donde la Biblia nos habla de una mujer que fue traída en el mismo acto del adulterio a los pies del Señor Jesús, y entonces le dicen, Señor, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y Moisés mandó apedrear a tales personas. ¿Tú qué dices, Señor? Pero también lo decían para tentarle. Y entonces Jesús, puesto así, se puso de rodillas, de cuclillas, empezó a escribir en la tierra y les dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice la Biblia que todos empezaron a ir uno a uno, y de repente el Señor se levanta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? Señor, se han ido todos. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve en paz. En otras palabras, la pena para alguien que cometía adulterio era la muerte. Y en el caso de Juan capítulo 8, la mujer tomada en el adulterio, cabe mencionar que nada más la trajeron a ella. Si fue hallada en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué? Porque ellos solamente buscaban tentar a Jesús, ponerlo en contra. Si Jesús decía, hay que apedrearla, le iban a echar a los romanos encima. Si Jesús decía, no hay que apedrearla, entonces decían, tú estás en contra de Moisés. Por eso Jesús no se refirió, y más bien Jesús les dijo, pues avienten la primera piedra, apedréenla ustedes. Ustedes injustos, ¿dónde está el varón? Y seguramente en esta escena estaba la mujer muy avergonzada, pero también había un pecador anónimo que estaba por ahí escondido. Estaba por ahí escondido a ver qué le iban a hacer a esta persona, seguramente amigo de fariseos. Ahora, Deuteronomio 22. Vamos a ver lo que dice
este pasaje. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, cuando la Biblia dice cosa indecente, es una cosa reprochable, pero no es el adulterio, porque ya vimos que el adulterio se manejaba de otra manera. La pena de muerte era para los dos que habían cometido el adulterio. Entonces yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque quiero decirte que así de grave es el adulterio, mis amados. No es cosa ligera el adulterio, merece la pena de muerte. Y tal vez alguien diga, pero hermano Sergio, ¿no será muy exagerado? ¿No estarás exagerando? Yo entiendo que si alguien mata sí es pena de muerte, pero pena de muerte por algún adulterio, sí, es una ofensa a Dios. Es una ofensa muy grande a la esposa, al esposo, es una ofensa muy grande. Ahora, la gravedad, ¿por qué es tan grave la ofensa? El adulterio, porque la gravedad no tiene que ver lo que haces, sino contra quién lo haces. O sea, el adulterio, si tú, por ejemplo, le pegas a un vecino, pues te agarreas un problema grande, te demanda el vecino y te lleva, no sé, a las autoridades. Pero si tú le pegas a un policía, pues la pena es mayor. Si le pegaras al gobernador de la ciudad, todavía sería más grave el delito. Y si le pegaras al presidente, sería todavía mucho más grave. Sería un magnicidio, ¿no? Si tú intentaras hacer algo en contra de él. Ahora imagínate, ¿contra quién estás pecando cuando tú adulteras? Es contra Dios. Es contra Dios. El adulterio es a quién estoy ofendiendo. En primer lugar, a Dios, que yo hice los votos delante de Él, que Él me dio esa esposa, y como estamos ofendiendo a Dios, merecemos la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es muy grave el delito. Es muy grave. Porque Dios nos dio el matrimonio como representación de su amor por nosotros, el amor de Cristo por la iglesia, porque el matrimonio, ya veíamos, se significa la entrega de Cristo, la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, y porque dice la Biblia que hemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido creados varón y mujer para unirnos en un pacto de por vida, para ilustrar ese amor de Cristo con esa imagen aquí en la tierra. Así que atentar contra el matrimonio es mucho más que ofender a tu esposa o a tu esposo. El matrimonio es mucho más que ofender a tu marido, es ofender a Dios, es insultar a Dios. Si querer golpear al presidente te lleva a prisión, pues cuánto más el castigo por quebrantar o por ofender al Dios vivo y verdadero. En el Antiguo Testamento ya vimos el adúltero que era apedreado, era ejecutado, y entonces la persona, la víctima, quedaba libre y se podía volver a casar, porque eso rompía el matrimonio. O sea, una persona que adulteraba literalmente transgredía el pacto, rompía el pacto con su esposa y era bajo pena de muerte, y entonces la mujer o el hombre quedaban libres. ¿Para qué? Para volverse a casar, porque estaba viuda o porque estaba viudo. Entonces, en Deuteronomio 24, lo que hizo Dios fue frenar el divorcio, porque la gente se quería divorciar por cualquier causa. Vamos a ver en Deuteronomio 24 que fíjese cómo es el proceso. Se pedía una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque al tú estar escribiendo una carta, tienes que empezar a pensar un poquito. Bueno, voy a divorciarme de mi esposa o de mi esposo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que me voy a divorciar? Y eso iba a quedar ahí escrito. En segundo lugar, o sea, no había divorcios express, para que me entienda. Recuerdo una vez que pasamos en una carretera, y el día de hoy ya lo he visto en México, pero allá en Estados Unidos decía en una carretera, divorcios express por $120. Y le dije a mi esposa, de broma, aquí traigo 100. No tienes tú 20, ¿no? O sea, rápido te divorcian. Lo peor que tú puedes hacer es divorciarte rápido. ¿Cómo es que la gente toma las decisiones en los divorcios? ¿Sabes qué? En una noche, una discusión, algún problema que de repente se sale de control, y entonces la gente dice, ya, ¿sabes qué? Se acabó, me voy, o vete a tu casa, o me voy con mi mamá, o me voy allá con mi familiar, y la gente se divorcia rápido, y se divorcian más rápido de lo que se casan. Se tardaron 8 meses para arreglar la boda, y en un día se divorciaron. Es más fácil el día de hoy
divorciarse que comprar un auto o comprar una recámara. En segundo lugar, o sea, lo primero era escribirlo. En segundo lugar, el divorcio, la carta de divorcio debería de expresar la razón por el divorcio. Entonces, esa iba a ser analizada por los jueces. A veces era algo indecoroso, que no llegaba al divorcio, al adulterio. A veces era algo frívolo por parte del esposo, de la esposa, pero la mayoría de las veces tenía una razón muy superficial y la carta de divorcio tenía que expresar por qué se estaba divorciando la persona, y eso era una protección, una salvaguarda para la mujer que era divorciada. Porque en esa carta ella se la iba a llevar y se podía explicar por qué su marido anterior la estaba divorciando. ¿Por qué la estaba divorciando? Y ella podía presentar esa carta. En Deuteronomio 24, entonces, el Señor no está mandando el divorcio, está regulando el divorcio. Vamos a ver versículos 3 y 4, porque ahí nos dice para qué eran esta carta y el escribir la causa. Entonces aquí es cuando el Señor ordena, verso 3 y 4. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese lo que está haciendo el Señor. Aquí está dando la orden. Si esto sucediera, si ella es echada de la casa, repudiada, le dan carta de divorcio, dice, no podrá volver de ninguna manera con su primer marido. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque en su sabiduría está advirtiéndole a ese hombre, le está poniendo trabas para que reflexione, le está diciendo, piénsalo bien, le está diciendo al marido, porque si ella se casa, tienes prohibido volverla a recibir. La has envilecido, o sea, la has menospreciado. Entonces está tratando de poner trabas al divorcio para que el hombre pensara 2 o 3 o hasta 4 y 5 veces si se va a divorciar o no. Pablo utiliza el mismo principio en 1 Corintios 7:10. Mire lo que dice Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es el mismo principio. Si hay esa separación, no te cases. ¿Por qué? Porque en el momento en que te cases, estás cerrando la puerta a una posible reconciliación. Es lo mismo que enseña Deuteronomio 22. Eso es lo que vemos en la enseñanza de Moisés. Eso es lo que enseñó Moisés en cuanto al divorcio. No mandó, reguló el divorcio. Ahora vamos a ver en la segunda parte de este estudio qué era lo que los fariseos interpretaron a su conveniencia, o lo que ellos malinterpretaron. A Moisés, ellos dijeron, es que Señor, Moisés nos ordena que nos divorciemos. O sea que casi que pobrecitos de nosotros, ¿no? Estamos obligados, o sea, yo no quería, pero Moisés me manda. Moisés nunca mandó el divorcio, está regulando, en todo caso, está frenando ese caos que genera el divorcio. Los fariseos quieren entender o no quieren entender si alguien con ese mismo caso, pero ahora disfrazado de legalismo, los fariseos continuaban divorciándose por cualquier razón. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Sabes cuál es la causa más grande de divorcios el día de hoy en este país? Por incompatibilidad de carácter. ¿Sí ha escuchado usted esa frase? Es que no nos llevamos bien. Pues llévense mejor. Es que somos incompatibles. Bienvenidos al club. Todos somos incompatibles, por favor. Tú con tu esposa somos incompatibles. O sea, estamos casados y ¿sabes qué? Hay que trabajar en el matrimonio. Es que discutimos mucho. Pues ya no discutan tanto, por favor. Es que será mejor para los niños. Jamás, no vengas con ese cuento. Es que, pastor, es mejor separados y felices que juntos e infelices. No, es mejor juntos y felices. Eso sí es mejor, pero para eso hay que trabajar. Una persona, y el día de hoy, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, pero una persona, recuerdo que quería convencerme de que estaba libre para divorciarse y casarse con otro. ¿Y sabes cuáles eran sus argumentos?
es que yo no sabía qué tan duro era esto del matrimonio. Es que él es un egoísta. Es que casi no nos vemos. Es que no creo que sea cristiano. Es que nunca me saca a pasear. Es que ronca. Los matrimonios del día de hoy buscan cualquier excusa, como los fariseos de antaño, para romper por cualquier razón el matrimonio. ¿Y qué es lo que hay en el corazón al final? ¿Sabes lo que hay? Egoísmo. Un egoísmo muy grande. Y yo recomendaba un libro la semana antepasada que se llama ¿A qué estabas esperando? Y en ese libro dice que el matrimonio es la unión de dos egos muy poderosos. Es casi que subirse al ring los dos, ¿verdad? Y como si fuéramos de la antigüedad y que se suben con un garrote cada uno y a ver quién gana. Hay que esforzarse, mis amados. Nuestra sociedad cada día es más superficial, está más machista, más vana, más egoísta, más hedonista. Hay mucho feminismo y el matrimonio, ¿sabes qué supone? Dedicación, esfuerzo. Y cuando nosotros nos hemos creído las mentiras de Hollywood, que el matrimonio es para hacerte feliz y que el otro es el príncipe azul que va a cumplir todos tus sueños, y resulta pues que ni es azul, tampoco es morado o amarillo, resultó verde y de todos colores, ¿no? El matrimonio realmente supone esfuerzo, renuncia, humildad, soportarnos los unos a los otros, de veras. Y si no, pues pregúntale a mi esposa o pregúntale a tu esposa, ¿no? Pero los fariseos se divorciaban por cualquier razón. Y hoy día la gente se divorcia por cualquier razón. Pero ellos decían que eran fieles o creían que eran fieles. Ellos decían soy fiel, pero realmente lo que había en su corazón era eso: infidelidad. El día de hoy hay personas, los artistas de Hollywood, de la televisión, que les preguntan ¿cuál es el secreto de tu matrimonio? Y de repente dicen no, pues es que dedicamos tiempo para estar juntos, para ser fieles. Pero cuando tú ves sus vidas, van en el séptimo, en el cuarto, en el tercero. O sea, ¿ha sido fiel realmente? No, hermanos, ellos disfrazaban su adulterio con una carta de divorcio, porque en realidad lo que querían era, como ya habían visto a alguien, como querían casarse con alguien más, entonces empezaban a buscar alguna excusa para divorciarse. Y entonces, ¿qué estaba? Los papeles estaban en regla, todo lo habían hecho legalmente bien, entre comillas, todo lo podían explicar muy bien. Pero el problema era que el gobierno no sabe sobre tu situación civil o tu estado civil, pero Dios sí lo ve. Y eso es lo que debe de preocuparnos, mis amados, que al final al que le vamos a dar cuentas es a Dios, lo que Dios ve en tu corazón. Y así estamos con esta escuela como la de Hillel, que permitía el divorcio por cualquier causa. Lo importante, decían, es que haya una carta de divorcio y ya está, por cualquier causa. Y si le das carta de divorcio, estás divorciado, estás cumpliendo con toda la ley. No, mis amados, aunque tuvieras todos los papeles en regla y hubiera hecho la carta y hubiera hecho el escrito y se divorció, pero delante de Dios eso estaba mal. Vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ya vieron cómo decían los fariseos? Es que Moisés mandó, él nos dio un mandamiento. O sea, tergiversaban a Moisés a su antojo, le echaban la culpa a Moisés y a la ley, cuando Moisés realmente no estaba ordenando, estaba regulando. Mira el verso 8, la respuesta de Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. El divorcio, queridos hermanos, es fruto del pecado, es un mal. Dios no ama el divorcio, Dios aborrece el divorcio, Dios ama el matrimonio, pero tristemente sucede que Dios lo regula para que no sea un mayor mal entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ordenar y regular? Mire, seguramente a muchos de los presentes les gusta el fútbol. Bueno, cuando tú vas al campo de fútbol, tú ves que hay un árbitro, y ese árbitro, ¿verdad?, trae aquí atrás sus tarjetas. Y bueno, ahí tú ves el árbitro y se asoman esas tarjetas y los jugadores miran las tarjetas y ven que tiene las rojas, las amarillas para las faltas y aún para las expulsiones. O sea, no dice que podemos hacer faltas, pero sabe que va a haber faltas. Y entonces sabe que va a haber faules, sabe que va a haber golpes, sabe que va a haber ahí entradas mal, ¿verdad? El árbitro no lleva las tarjetas rojas y amarillas
para ordenarles que hagan una falta, sino que el árbitro lleva las tarjetas porque sabe que va a haber faltas y porque sabe que habrá faltas. Entonces lo que él hace está regulando precisamente ahí. La idea es que no haya faltas, que no hubiera faltas. Y así también es en los matrimonios. En los matrimonios hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles. Y Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regular los divorcios para que la gente no se ande divorciando por cualquier causa, sino que regula el matrimonio y pone muchas herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida matrimonial: el perdón, platicar, el servicio, la humildad, ¿verdad? Pone entre nosotros y nos da muchos ejemplos a través de la vida del Señor Jesús de cómo nosotros podemos llevar a cabo de una mejor manera nuestro matrimonio, porque sabe que va a haber faltas, entonces lo regula. Los fariseos malinterpretaban a Moisés a su antojo y le echaban incluso la culpa a Moisés de los divorcios. Vamos a ver en tercer lugar lo que es importante para nosotros. ¿Qué enseña el Señor Jesús sobre el divorcio? Mateo 5:32. Dice aquí la escritura: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y fíjese lo que dijo, cómo introduce el Señor: pero yo os digo, o sea, la autoridad del Señor. Lo que hace Jesús cuando vienen los fariseos a decirle: Señor, ¿tú de qué grupo eres? Señor, ¿tú de qué escuela eres? ¿Eres de Gilel? ¿Eres de Shammai? ¿De qué grupo eres? El Señor no se ajustó a ningún grupo, sino que Él se fue a la palabra de Dios. O sea, yo soy de la Biblia. Y yo creo que, mis amados, ese es un buen principio para cada uno de nosotros, porque el día de hoy hay muchas doctrinas que de repente te llegan: oye, ¿y tú qué eres? ¿Y ustedes qué son? Nosotros somos de la palabra de Dios. Y así Jesús dijo, se fue al Génesis, en el Antiguo Testamento. O sea, ahí Jesús les dijo: al principio Dios los creó, varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y aquí el Señor Jesús, con esa autoridad de que realmente, ¿quién fue el que le dio la ley a Moisés? Fue Dios. Y Jesús, con esa autoridad del autor de la ley, les dice: oísteis que fue dicho, ustedes han oído muchas cosas, ustedes han interpretado muchas cosas, pero yo os digo. Y aquí Jesús está destruyendo en primer lugar el legalismo de los fariseos. Pues ahora vamos a ver Mateo 19, verso 3. Y el Señor enseña más extensamente sobre este tema. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo Mateo 19, verso 9. Fíjese la respuesta de Jesús: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los fariseos pensaban que estaban bien con su carta de divorcio, con su repudio legal, pero Jesús los confronta, y no solamente confronta a los hombres, sino también a las mujeres. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, verso 11. En el Antiguo Testamento parecía que era el hombre el que tomaba la iniciativa siempre, y que la mujer no valía, era un cero a la izquierda. Pero no, miren lo que dijo el Señor: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Verso 12: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, es la misma enseñanza para los hombres que para las mujeres. La enseñanza de Jesús está hablando sobre el adulterio y el divorcio, y lo está hablando para todos. Y la respuesta más extensa es la que Jesús da en Mateo 19:9. Cuando le preguntan los fariseos sobre el divorcio, Jesús no apela a Moisés, Jesús apela al Génesis. Su referente no es la ley de Moisés, sino que su referencia es Dios, que creó al matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiso: que el hombre y la mujer se unieran en un pacto de por vida y fueran una sola carne. Tú te has unido en un pacto con tu esposa, es una unión, es un pacto
para toda la vida y serán una sola carne. Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios es el autor del matrimonio. Dice el verso 6 de Mateo 19, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el diseño de Dios. Esta es la idea original de Dios. Este es el matrimonio que debemos procurar, que debemos enseñar y que debemos amar. Y Jesús se remonta a la idea original de un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida, los cuales dejan a su familia de origen para ser una sola carne, un solo cuerpo, una sola persona, una unidad. Y también nos enseña sobre los efectos expansivos del pecado, y está confrontando a los fariseos de tal manera que tienen que ver su pecado. O sea, ¿qué pecado van a llegar a cometer si tú te divorcias? Los fariseos pensaban que no cometían adulterio, y Jesús le está diciendo, claro que estás cometiendo adulterio hasta 3 veces, porque en primer lugar estás adulterando tú al irte a casar con otra mujer. La mujer que repudia si va y se casa también adultera, y el hombre con el que se une también adultera, y entonces estás cometiendo adulterio 3 veces. Jesús estaba exhortando a estos que escuchaban esta verdad. Dices que no adulteras porque tienes una carta de divorcio, ya adulteras hasta 3 veces y estás empujando a otros a hacer el mal. El Señor nos enseña todo esto y nos habla del diseño original, una sola carne. Nos habla de la gravedad del divorcio para con los que nos rodean. No es el divorcio por cualquier causa. No te puedes divorciar por incompatibilidad de carácter. No te puedes divorciar porque ya no se aguantan. No te puedes divorciar por eso. Y el día de hoy la gente hasta por eso se ha divorciado. Hay gente que se ha divorciado porque no le pudo dar el esposo una vida que ella quería. Conocí una persona que dijo, es que tú no me puedes dar la vida que yo estaba acostumbrada en mi casa. Pues eso lo hubiera visto desde un inicio y no se hubiera casado. Pero dice, es que no me puede comprar los lujos a los que yo estaba acostumbrada, no me puede comprar, no me puede llevar de vacaciones como iba con mis papás, entonces me divorcio. Comete adulterio si la persona va, se divorcia y se casa con otro, aunque tenga el acta de divorcio en su mano. El Señor, ahora vamos a entrar a lo que se llama la cláusula de excepción. Vamos a ver Mateo 19:9 otra vez. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí hay una cláusula de excepción que el Señor puso, esta palabra, a no ser por causa de fornicación. Aquí el Señor está apuntando a la realidad de que en el divorcio claramente va a haber una parte culpable y una parte víctima. En aquel que es víctima del divorcio, cuando el divorcio o cuando la persona rompió el pacto matrimonial por causa de inmoralidad o de fornicación, el Señor dice, esa persona puede volver a casarse si así lo desea. Ahora, no todos los divorciados son iguales. Muchas veces, de una forma clara, unos provocan el divorcio y otros lo sufren. Hay víctimas y victimarios en los matrimonios que se divorcian. Así como cuando vas tú en una carretera, imagínate que vamos en una carretera, 2 conductores chocan, los autos son declarados en pérdida total, quedan destruidos, los conductores tienen heridas muy graves, ambos son llevados al hospital, los médicos los tratan a ambos por igual, les curan las heridas, les arreglan, no sé, los huesos que se hayan roto porque están necesitados, pero cuando se recuperan, van al juez y delante del juez ya no son tratados igual. En el hospital fueron tratados igual, pero delante del juez ya son tratados diferente. La condena del juez va a caer sobre uno de ellos, el que fue el culpable del accidente, el que iba borracho y a lo mejor se salió del carril, iba con una velocidad excesiva y no llevaba licencia, iba a exceso de velocidad, se saltó el carril, chocó contra el otro, y entonces claramente en ese accidente hay una víctima y hay un culpable. Muchos divorcios son así. A veces no son así, a veces la culpa es de los dos, pero muchos divorcios son así. Hay una parte infractora
y hay una parte inocente que recibe el dolor sin haberlo buscado. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, número uno, debemos ser compasivos con las heridas de ambos. Como los médicos, los curaron a los dos por igual, pero cada uno tiene que tomar su responsabilidad. ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más responsable delante de Dios? Y aquí es donde llegamos a esta cláusula de excepción. Dios ha creado el divorcio, que eso nos quede muy claro, amados, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. En Mateo 5, verso 31 y 32, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y ahí está la cláusula de excepción, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, si en el matrimonio hubiere fornicación, hubiere algún pecado de tipo sexual, estamos hablando de otro escenario diferente. Esta cláusula de excepción, el Señor nos está enseñando que no tenemos la libertad de divorciarnos y volvernos a casar, a no ser que haya habido fornicación. En otras palabras, la infidelidad rompe el pacto matrimonial. Ahora, esta palabra fornicación es la palabra porneia, vamos a ponerlo ahí en la presentación, y por lo menos quiere decir 4 cosas, tal vez quiera decir más. Número 1, prostitución, fornicación, relaciones sexuales sin estar casados, incesto, relaciones con algún miembro de la familia, inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con varias mujeres, mujeres con varios hombres. O sea, esa es la palabra porneia. Es un término griego que de forma muy amplia nos habla de una conducta sexualmente inmoral. La fornicación, o sea, si se comete fornicación dentro del matrimonio, eso da pie a que la persona se pueda divorciar, a no ser que, ni fuera de aquí, ninguna otra causa es lícita para un divorcio. Ahora, aquí yo tengo que hacer una aclaración, mis amados. Hay grupos muy respetables, los respetamos, muy amados y respetados, y seguramente hay también entre nosotros personas que no creen en el divorcio, ni siquiera en este supuesto, y ni siquiera en caso de fornicación. Y es lo que hablábamos de las posturas que hay, que algunas personas piensan que no debe de haber divorcio bajo ninguna causa, y para esto utilizan 2 argumentos. Es bueno que los escuchen. El primer lugar, el argumento que escuchan es que, hermano Sergio, Mateo 19, lo que dijo el Señor, a no ser por causa de fornicación, solamente se encuentra en Mateo, y no se encuentra en Lucas, y no se encuentra en Juan, y no se encuentra en Marcos. Pero yo diría que pensar así es peligroso, porque solamente aparece en Mateo, y ya por eso lo vamos a menospreciar o lo vamos a considerar menor. Hay que tener cuidado con eso, porque en el Evangelio de Juan hay muchas enseñanzas que no están en los otros evangelios, y aún así son enseñanzas que todos hemos tomado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a desecharlo porque nada más está en Mateo? ¿O vamos a desecharlo porque nada más está en Juan? Entonces, ¿cuántas cosas tendríamos que desechar de la palabra de Dios? Otro argumento que utilizan para decir que esta cláusula de excepción de la fornicación se refiere al tiempo del desposorio. O sea, ¿qué es el desposorio? Y ya podremos hablar del noviazgo en algún momento, pero en el noviazgo bíblico, no en el noviazgo del mundo, sino en el noviazgo bíblico, 2 jóvenes que se van a casar hacen un compromiso entre ellos, y ese compromiso lo dan a conocer a los padres de la joven. El joven viene, habla con los papás de la muchacha, y entonces le dice: yo quiero por cortejar a su hija, pero quiero casarme con ella, quiero hacer un desposorio con ella. Y entonces ese pacto se hace pues con los padres para decir: dentro de 6 meses o dentro de 8 meses nos casamos. Y entonces ya tienen un tiempo. Eso es diferente el desposorio bíblico al noviazgo, ¿verdad?, del mundo. En el noviazgo del mundo hay abrazos, hay besos, hay caricias, hay inclusive hasta relaciones sexuales, pero no hay ningún compromiso. Los padres muchas veces ni conocen quién es fulano de tal,
es un desconocido que de repente desaparece cuando pasa algo, ¿no? Viene un embarazo mal deseado y desaparece el muchacho como la lámpara de Aladino, ¿no? Desapareció totalmente. O sea, no es el caso. ¿Te acuerdas del caso de José y María? José y María estaban desposados y en el tiempo que estaban desposados dice que María resultó embarazada y José la quería dejar. Pensaba que lo había engañado, que le había sido infiel, y entonces ella estaba embarazada y un ángel le tuvo que aparecer para decirle. Precisamente viendo este tema, José quería despedir a María, pensaba que le había sido infiel, pero vino un ángel y el Señor le revela que ella no ha sido infiel, que ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, y algunas personas argumentan que esta cláusula de excepción solamente se puede aplicar en el caso del tiempo de compromiso. Nos encontramos con que el Señor no está hablando en ningún momento del desposorio, está hablando del matrimonio, matrimonio y divorcio, matrimonio y adulterio, es el tema todo el tiempo. La enseñanza entonces del Señor Jesús es drástica a los oídos de los que escuchan, de tal manera que los que estaban escuchando, miren lo que dice Mateo 19, verso 10. Los que estaban escuchando y aún sus discípulos, le dijeron sus discípulos: Señor, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, como que ellos también traían esa mentalidad de que pues me caso y me puedo divorciar y me puedo volver a casar, pero Jesús les pone la cláusula de la excepción, a no ser por causa de fornicación, y entonces los discípulos dicen: si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. La puerta es muy estrecha, solamente hay una salida, no conviene casarse. Si yo me peleo con mi mujer, ¿me puedo divorciar? No. Si yo tengo incompatibilidad de carácter con mi esposa, ¿me puedo divorciar? No. O sea, ninguna de esas cosas son válidas. Solo lo que dijo Jesús, a no ser que. Y a lo que Jesús respondió a los discípulos: bueno, el que no se case no es de todos. No todos tienen ese don, porque ese es un don de Dios, el que te quedes soltero. Y habla de los eunucos, ¿verdad? Recordemos, mis amados, que en el Antiguo Testamento el adulterio recibe la pena de muerte. La víctima quedaba libre de ese pacto, de ese matrimonio, y libre para casarse de nuevo si quería. En tiempo de Jesús, obviamente la pena de muerte ya no estaba aplicando, porque los judíos no tenían esa potestad, estaban bajo la autoridad de los romanos y ellos ya no podían aplicar la pena de muerte, aunque muchas veces lo aplicaron. Se la aplicaron a Esteban, se la querían aplicar a esa mujer que vino en Juan 8, se la aplicaron a Pablo en algunas ocasiones. Las lapidaciones, los apedreamientos no eran legales. Lo interesante es que aunque la pena de muerte no es llevada a cabo, Jesús nos habla del divorcio. Aunque la pena de muerte no era llevada a cabo y a los ojos de Dios el adulterio merece la pena de muerte, Jesús habla del divorcio en caso de fornicación o de inmoralidad como si la pena de muerte hubiese aplicado. O sea, la víctima del adulterio queda libre de ese pacto matrimonial como si fuera viuda. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. Mire lo que dijo Martín Lutero: cometiendo adulterio se ha divorciado de su esposa y ha disuelto el matrimonio, y por tanto no tiene derecho a hacer esto o lo otro, ya que ante los ojos de Dios ya ha muerto. Aunque un juez no haya dictado sentencia en ese sentido, y dado que Dios es quien los divorcia, el otro cónyuge queda libre a menos que le perdone y consienta en seguir viviendo así con él. Porque Martín Lutero apunta a que la víctima se puede volver a casar, pero también hay libertad de perdonar, y eso es a lo que nos lleva Dios. Alguien ha sido víctima de una infidelidad conyugal, puedes perdonar por la gracia de Dios, porque Dios siempre, nunca quiere que haya divorcios. Dios ama el matrimonio. El adulterio da libertad al que lo sufre, pero no le obliga a divorciarse. Siempre hay lugar para la gracia, para el perdón, para la reconciliación, para la misericordia, para la generosidad de un cónyuge arrepentido. Si tú has hecho lo contrario, ¿verdad? Tú no eres la víctima, eres el que ocasionó el rompimiento. ¿A qué Dios te llama? Si tú estás aquí escuchando, te llama al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarte con Dios, y también a irte con tu esposa y a reconciliarte con ella. Si ella no está casada todavía, si ella no se ha casado, ve con ella, arrepiéntete, pídele perdón, reconcíliate, restaura la relación, y eso sería de mucha bendición, sería de mucha gloria a Dios. ¿Por qué? El ver matrimonios restaurados es algo que no hay imposible para Dios. Ahora,
Yo quiero concluir diciendo que Dios, Malaquías 2:14, Dios detesta el divorcio, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora yo quiero concluir con unas palabras para los divorciados, si es que hay aquí personas con esta situación. Les quiero recordar que solamente en Cristo deben buscar el descanso en sus corazones, porque todos los hombres nos pueden decepcionar aquí en la tierra, pero Cristo nunca nos va a decepcionar.